Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, tu terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta ocasión. Me encanta que sigas aquí comprometido, aprendiendo, porque significa que estás cuidando y construyendo una vida para disfrutarla. Hoy vamos a hablar de algo que resulta muy incómodo para muchas personas, que son los atracones. Cuando siento que ya no puedo parar. Y hoy vamos a hablar de una experiencia que muchas personas viven en silencio y suelen venir acompañadas de muchísima culpa. Estos atracones. Y quiero empezar haciendo una distinción importante, porque a veces utilizamos la palabra atracón para cualquier ocasión en la que sentimos que comimos demasiado. Fuimos a una cena, estaba deliciosa, repetimos, pedimos postre y terminamos diciendo me di un atracón. Pero cuando hablamos de un atracón hay un elemento que resulta especialmente importante, la sensación de pérdida de control. En este audio vamos a describir cómo el atracón, ¿sí?, es un episodio en que la persona come de manera voraz, compulsiva y experimenta precisamente esa sensación de no poder detenerse. Incluso se distingue entre episodios donde objetivamente existe una gran cantidad de comida y otros donde la cantidad puede no parecer extraordinaria desde fuera, pero la persona vive internamente la sensación de haber perdido el control. Por eso hoy no quiero que nos obsesionemos con cuánto comí. Quiero que entendamos algo mucho más interesante. ¿Qué sucede cuando siento que ya no estoy decidiendo comer? Siento que no puedo parar o siento que perdí el control. La comida llega a volverse una dinámica porque se deja de disfrutar. Entonces, vamos a imaginarnos una escena donde llegas a tu casa, vas a la cocina y buscas y encuentras unas galletas. Comes una, después otra, después otra. Quizá al principio las estás disfrutando muchísimo, pero llega un momento donde incluso puedes notar que el sabor ya no produce el mismo placer, pero sigues. Después buscas otra cosa, hay un poco de pastel, lo comes, después encuentras unas papas y también. Y en algún momento tu cuerpo empieza a sentirse lleno, incluso incómodo. Y hay una parte de ti que sabe perfectamente, ya fue suficiente. Pero aparece otra sensación, ya no puedo parar. Y esto es importante porque el atracón puede continuar incluso cuando la persona ya no experimenta hambre física o empieza a sentirse desagradablemente llena. Entonces ya no estamos hablando solamente de esto está delicioso y quiero comer más. Está sucediendo otra cosa. Y para poder comprenderla necesitamos regresarnos unas horas a los audios que vimos. El atracón puede empezar mucho más antes del primer bocado. Supongamos que hoy fue un día horrible o muy pesado. Te levantaste tarde, tuviste un problema en el trabajo, alguien hizo un comentario que te molestó, tenías pendientes, estabas cansado, te preocupaba el dinero, te peleaste con tu pareja, pero seguiste funcionando. Contestaste mensajes, trabajaste, sonreíste, resolviste, hiciste lo que tenías que hacer. Desde ahí afuera, quizá nadie hubiera pensado que estabas teniendo un mal día. Incluso tú puedes decir estoy bien, hasta que llegaste a tu casa y finalmente ya no había nada que resolver. Nadie a quien contestarle, nadie a quien sostener. Y entonces aparece la comida. El atracón plantea una estrategia de afrontamiento que puede aparecer cuando existen estados emocionales que en ese momento la persona no sabe cómo gestionar de otra manera. Entonces, el episodio quizá dura unos 20 minutos, pero la tensión que termina descargándose ahí puede llevar acumulándose desde las 8 de la mañana. Y eso cambia mucho nuestra manera de observarlo, porque si solamente estudiamos los 20 minutos donde vivimos ese atracón, donde comimos, estamos ignorando las 8 horas anteriores. Y fíjate algo aquí, los atracones muchas veces aparecen en personas que son muy perfeccionistas, muy rígidas, que todo el día se la pasan conteniendo o conteniendo a los demás o conteniéndose a ellas mismas. Y el cuerpo necesita alguna manera de relajarse. Vamos a decir que perder el control nos ayuda también a regularnos. Durante un rato, todo lo demás se calla, ¿sí? Y me parece especialmente interesante esto, porque algunas personas describen que durante el atracón hay una experiencia parecida a una desconexión placentera.
como si por un momento fuera comer, comer, comer y no hay más. Incluso pueden perder la conciencia de cuánto están comiendo o sentirse desconectadas de aquello que está ocurriendo emocionalmente antes del episodio. Y quiero que lo entendamos porque esto puede convertirse en una conducta repetitiva. Ya saben, es una conducta de regulación emocional. Antes de empezar a comer, mi cabeza está llena. Estoy preocupado, conteniendo. Estoy preocupado pensando en las discusiones del día, en las frustraciones, en lo triste, en lo cansado. Pero durante el atracón, mi atención cambia. Ahora estoy pensando qué más hay, queda algo, voy por otra, quiero algo dulce, ahora algo salado, y mi atención está puesta en la comida. Durante esos minutos, aquello que estaba ocupando mi mente puede pasar momentáneamente a segundo plano. No desaparece, tampoco se resuelve, pero durante un momento deja de estar conectado con aquello de esta manera. Y eso nos ayuda a comprender algo desde afuera que puede parecer contradictorio. ¿Cómo puede una persona repetir algo que después le genera tanta culpa? Porque estamos mirando solamente lo que ocurre después. Necesitamos entender también qué ocurrió durante y también qué ocurrió antes que hubo esta distracción o el atracón. ¿Sí? Saber si hubo desconexión, saber si hubo placer o si hubo silencio. Porque esa es la conducta que puede adquirir una función. El pues ya que, ¿sí? El ya me vale. Vamos a meternos un poquito más aquí, ¿sí? Porque las rutas de los atracones nos pueden llevar a vivir en una restricción. Y esto probablemente lo has vivido incluso sin tener atracones. Un domingo por la noche, mañana empiezo. Ahora sí, nada de azúcar, nada de pan, nada de postres, de frituras, de antojos, nada de nada. Un lunes perfecto, un martes perfecto, un miércoles perfecto. Llega el jueves y ya saben, llega el pastel o llega lo que no debemos en nuestra mente. Pero yo por eso insisto que las dietas no funcionan desde las restricciones. Y vamos a plantearlo de una manera súper inconsciente. Si nosotros sabemos que necesitamos muy poquitas cosas en la vida para estar vivos, nuestro inconsciente lo sabe. O sea, alimento, respirar, agua, inclusive dinero, porque el dinero consigue el alimento. O sea, son estas necesidades básicas que es el alimento, el dinero y el refugio. Entonces, estas tres cosas son básicas para nuestro inconsciente. Si tú empiezas a decirle a tu mente, ¿sí? No puedo comer, me tengo que restringir. La mente inconsciente que está dedicada a mantenernos vivos, a cuidar nuestra supervivencia, va a entrar en una alerta. Una alerta que quiere decir es, ¿cómo que no podemos comer si vivimos a través de la comida? Y yo sé que puede ser algo como muy sencillo para nuestra mente, pero es algo muy complejo, ¿sí? Por eso no deberíamos de restringirnos, deberíamos, vamos a decir que lingüísticamente o mentalmente decir, prefiero comer otra cosa, me gustaría en este momento esto, pero ahorita prefiero algo más. Pero no decidir nunca, no puedo esto, no quiero esto, me prohibieron esto. O sea, todas estas cosas le van a prender una alerta al inconsciente y nos va a poner a comer en ansiedad. Porque es como decirle, no puedes comer. Y para el inconsciente no poder comer es la muerte. Y bueno, más sobre todo cuando vivimos en la restricción diaria, las personas que están escuchando, y yo también lo puedo decir, hemos vivido en un temor a la comida tan grande que vemos como ciertos alimentos como si fueran pecado, como si fueran nocivos, como si fueran tóxicos o como si fueran lo peor del mundo. Que a lo mejor no son del todo lo mejor, pero no podemos estar restringiéndonos porque cada vez, sí, que se nos presente el pastel o que se nos presente una oportunidad de poder tener un estímulo con la comida, finalmente decimos, bueno, solamente un pedacito. Y aquí suceden cosas que son completamente diferentes, porque podríamos simplemente comer el pastel, disfrutarlo y continuar con la vida, pero cuando tenemos una relación tan rígida con la comida, aparecen otro tipo de pensamientos como ya rompí la dieta, o fíjate que nos estamos diciendo, comimos pastel, pero lo entendemos como fallé. Y entonces aparece una frase peligrosa, el pues ya que, ya lo rompí, ya hice mal, ya comí azúcar, entonces me como otro pedazo y como el día ya está perdido, pues quizá pido algo para cenar y como mañana voy a volver a empezar, hoy aprovecho.
Entre más restringimos, cuanto más nos sentimos restringidos con la comida, va a haber como esta sensación al contraria. Si tengo la oportunidad, lo tengo que aprovechar, ¿sí? Porque quizá ya no va a haber, ¿sí? Entonces, ahora, sí, estamos pensando en estímulos, pero mientras más se prohíbe algo más especial o más espacio mental, empieza a ocupar en nuestra mente consciente o en nuestra mente inconsciente. No es la galleta, es lo que significa la galleta, lo que me hace sentir la galleta, ¿sí? Y si voy a tener otra vez oportunidad de poder tenerla. Es como un prisionero, me lo imagino así. Un, un prisionero de una cárcel, le dan un espacio chiquito de 5 minutos para salir al jardín y yo creo que al salir de la celda lo que quiere es vivir todo lo más que pueda, tocar, bla, 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 aprovecharlo, como si no tuviéramos, pero fíjense que esta cárcel nos la pusimos nosotros mentalmente, no vivimos ahí. Entonces estos acotamientos o estos paréntesis que abrimos donde podemos comer algo que está fuera de lo que restringimos a nosotros mismos, pues claro que vamos a querer aprovecharlo al máximo. Me quiero detener aquí porque el concepto es muy importante. Una galleta no necesariamente provoca un atracón. Lo que puede cambiar todo el significado es esto que les digo. Tengo que aprovechar, ¿sí? Porque quizá no va a haber otra oportunidad o como ya me restringí tanto, para mí esto es como un premio, ¿sí? Si el plan falla, voy a tener dos posibilidades, ¿sí? O solamente lo hago perfectamente y me restrinjo, o fracaso y fallo como persona. Entonces, después de dejar de ser perfecto, solamente me queda una opción, que es el fracaso. Y ahí aparece el mañana empiezo otra vez, y esto puede crear una dinámica súper particular, porque la restricción extrema durante algunos días, ¿sí? Va a buscar una pérdida de control, y después nuevamente restricción extrema. Y cada vez que ocurre, podemos terminar convencidos de que el problema es necesito más fuerza de voluntad. Entonces hacemos todavía más rígidas las reglas y nos alimentamos exactamente en el mismo ciclo que queremos detener. Por eso yo les comparto mucho que busquemos un estilo de vida, no busquemos una dieta, no busquemos restringirnos. Probar de todo a veces es muchísimo mejor, ¿sí?, que quitar ciertos alimentos. Obviamente, yo lo digo como humano y lo digo como terapeuta, no lo estoy diciendo como un nutriólogo, como un médico. También depende mucho la salud que tengas. Pero bueno, vamos al momento del atracón. Vamos a observar que muchas veces el atracón tiene una urgencia, que no es voy a sentarme tranquilamente a disfrutar esto, es lo necesito ahora. Y mientras estoy comiendo puede ocurrir algo extraño. Sé que estoy lleno, pero sigo. Sé que probablemente después voy a sentirme mal, pero sigo. E incluso estoy pensando ya para, mientras mi mano está buscando otra cosa. Por eso, hablar únicamente de fuerza de voluntad puede quedarse muy corto. Hay dos experiencias que están ocurriendo simultáneamente. Una parte dice, no quiero seguir, y otra parece decir, lo necesito, porque quizá no lo vuelva a poder tener. Entonces, la pregunta interesante no solamente es por qué la primera parte consiguió imponerse, esta parte rígida. También necesitamos comprender qué estaba intentando conseguir la segunda, porque probablemente no necesitas más calorías. Quizás necesitabas continuar con un momento de desconexión, con soltar el control, con permitirte el alivio, el placer, sin pensar, continuar sin sentir aquello que estaba sintiendo antes. Y fíjense, vamos a tener un audio en los próximos días donde vamos a hablar de la culpa, porque los atracones tienen algo conectado con la culpa. Y dense cuenta cómo la persona que es muy rígida le cuesta mucho permitirse el disfrutar, el placer, el alivio. Digo, hemos visto demasiadas creencias, hemos visto demasiadas conductas familiares que ahorita ya nos pueden hacer muchísimo más sentido que les platique todas estas cosas. Pero quiero que te des cuenta cómo funcionan estas conductas como si fueran programas o dinámicas. ¿Por qué? Porque soy rígido, pierdo el control, me doy un atracón y luego viene la culpa y luego ¿qué regresa después de la culpa? Otra vez más rigidez, exigirme más. Y eso es lo que quiero que te des cuenta. ¿De dónde viene esa rigidez? Porque capaz que esa rigidez ni siquiera viene de la comida, pero la comida sirve como una herramienta para poder sentirnos que tenemos el control sobre algo. Se termina la comida y finalmente paramos. Y ocurre algo bien interesante porque aquello que durante unos minutos parecía haberse apagado empieza a regresar. Pero ahora aparece algo nuevo, que es la culpa. ¿Por qué hice esto? ¡Qué horror! No tengo control.
siempre hago lo mismo, voy a engordar, soy un desastre, no puedo creer todo lo que comí. Y precisamente el malestar, la vergüenza y la autocrítica que pueden aparecer después del episodio del atracón, entonces hacemos algo que parece algo completamente lógico. Intentamos reparar el daño. Mañana no desayuno, mañana ahora sí a la dieta al 100%, la semana nada de carbohidratos, voy a controlarme y empieza a construirse el ciclo. O sea, es como la víbora mordiéndose a ella misma, ¿sí? Es un círculo. El círculo del atracón, vamos a llamarle, ¿sí? Existe esta tensión o este malestar después del atracón y durante el episodio puede existir esta sensación de alivio, de placer, de desconexión temporal, tanto emocional como física. Aparece la culpa, regresa la autocrítica y la culpa nos lleva a decir tengo que controlarme todavía más, ¿sí? Que ojo, aquí me estoy saltando que a lo mejor puede aparecer también el castigo, ¿eh? O sea, como castigo me puedo exigir más o hay personas que también el castigo lo encuentran de otras maneras, inclusive con la comida. Con la comida nos podemos castigar, sobre todo las personas que tenemos mucho conflicto con la comida. Hago algo que me da cargo de conciencia y a través de la culpa, a través del malestar que me genera, puedo estarme castigando. Toda la restricción genera frustración, deseo, presión y miedo a fallar hasta que eventualmente vuelve a aparecer el pues ya qué y comenzamos otra vez. Justamente este bucle entre el malestar, el atracón, la culpa y la autocrítica y las nuevas restricciones que pueden volver a aumentar esta frustración. Y hay algo paradójico porque el castigo que utilizo para evitar el próximo atacón puede convertirse en la parte del camino que me lleva hacia él. Y en cuanto más sucede, peor me puedo hablar. Porque esta frasecita de no tengo el control, ¿sí? Hijo Jesús, es muy fuerte. Sí, esto que decimos de la fuerza de voluntad o de la falta de fuerza de voluntad o que perdimos el control, ¿sí? Se convierte en una conducta que se convierte en una identidad, porque no decimos hoy perdí el control, decimos yo no tengo control, decimos soy un desastre, ¿sí? Porque ahora no solamente me siento mal por lo que hice, me siento mal conmigo, ¿sí? Y precisamente eso es un machaque posterior de verbalizaciones, de fracaso, de incapacidad, de desprecio hacia uno mismo que aumentan todavía más el malestar emocional. O sea, aquí aparece de nuevo el no soy suficiente, el no me siento capaz. Entonces ya tenemos una situación más profunda porque la parte del atracón apareció porque estabas intentando escapar de un malestar, ¿sí? De escapar de tu rigidez. Y después del atracón me trato de una manera que produce todavía más rigidez, todavía más malestar. ¿Qué creen que puede pasar cuando vuelva a necesitar escapar de lo que siento? El círculo empieza a tener un sentido, y no porque queramos justificarlo, sino porque empezamos a comprender cómo se sostiene. El atracón está haciendo algo por mí, y quizá esa es la idea más importante del audio del día de hoy. Entender el atracón como un recurso o como una estrategia de afrontamiento que la persona está utilizando en ese momento para manejar determinadas experiencias o expectativas emocionales, ya que puedo sonar extraño diciendo el atracón está haciendo algo por mí, pero después me siento fatal porque afecta mi relación con mi cuerpo, porque me genera culpa, porque quiero dejar de hacerlo, pero una conducta puede tener consecuencias negativas y al mismo tiempo estar intentando cumplir una función. Y vamos a meter el concepto que les dije, el concepto de la muleta. Si alguien lleva años caminando con una muleta, podemos ver perfectamente que esa persona depende de ella. Podemos decir, ya no deberías de usarla, quítasela, pero el quitarle la muleta no significa que automáticamente aprendió a sostenerse por ella misma. Primero necesitamos comprender por qué la necesitaba, qué estaba sosteniendo, qué necesitamos fortalecer o qué otras herramientas puedo desarrollar. Con el atracón podemos mirar algo parecido. No se trata de está bien que suceda, se trata de dejar de observar únicamente cómo lo hago para quitarlo y empezar a entender para qué lo estoy necesitando. Igual que un alcohólico con el alcohol, un adicto con alguna sustancia. Simplemente el alcohólico utiliza el alcohol como una muleta para poder seguir con su vida. No lo digo desde el juicio y tampoco lo digo desde la justificación, lo digo desde la conciencia para que podamos ser un poco más empáticos. Todo este vacío que estamos llenando con la comida, ¿sí?
se describen como sensaciones de vacío emocional donde la comida puede utilizarse temporalmente para intentar llenar o silenciar ese malestar emocional. Y aquí solamente quiero detenerme en una imagen. Estoy físicamente lleno, mi estómago ya tiene suficiente, pero siento que quiero más. Entonces quizá valdría la pena distinguir qué parte de mí está pidiendo más, porque si físicamente estoy lleno y emocionalmente sigo sintiendo la falta de algo, puedo seguir agregando comida y comida, pero estoy intentando llenar un espacio con algo que quizá no corresponde a ese espacio. Y por eso podemos terminar llenos físicamente, pero no necesariamente satisfechos. Entonces, aquí es donde lo comprendemos. ¿Qué emociones, sí, o qué dolores emocionales me está ayudando, sí, a regular los atracones? Y vamos a proponernos una manera diferente de observar, sí, el próximo episodio o incluso uno que recuerdes del pasado. Normalmente, después de un atracón pensamos, ¿cómo pude volver a hacer esto? Y quiero cambiar la pregunta a ¿qué estaba pasando conmigo antes de necesitar hacer el atracón? Y fíjate la diferencia, porque la primera es una pregunta que acusa y la segunda es una pregunta que investiga. Y eso conecta con algo que plantea, pues todo el audio que les estoy contando. La aparición del atracón puede convertirse en información que existe de algún malestar que necesitamos identificar y comprender. Entonces, aquí el atracón puede convertirse en una pista, ¿sí? Y entenderlo como una muleta, porque quizá hubo demasiada restricción, una tristeza, una frustración, y en lugar de quedarnos solamente con envolturas vacías encima de la mesa, podemos reconstruir lo que ocurrió antes. A lo mejor eso nos daría esa sensación de control o de seguridad. Acuérdense, la palabra seguridad es básica en todo el curso y en todo el proceso que estamos llevando. El que nosotros podamos trabajar con nuestras inseguridades para desarrollar seguridad nos va a ayudar a regularnos por nosotros mismos. Si solamente peleas contra lo que comiste, puedes perder de vista aquello que estabas intentando calmar mientras comías. Y la próxima vez que aparezca esa necesidad, quizá podemos empezar a reconocerla antes de llegar a la cocina. Todavía nos falta una parte importante de este círculo, porque muchas veces el atracón termina cuando dejamos de comer, pero el conflicto va a continuar mientras que no lo atendamos en terapia, tomando cursos, leyendo libros, atendiendo nuestras emociones y nuestras conductas. Pero si el conflicto continúa, siempre va a seguir apareciendo el tengo que deshacer lo que hice, tengo que compensarlo, tengo que castigarlo y tengo que sacarlo. Y ahí entraríamos a otro territorio en los siguientes audios, nuestra relación con la comida, la culpa, la compensación y en palabras más fuertes, la bulimia. Entonces, sigamos con el proceso, sigue con tu compromiso de seguir escuchando, que nos vemos en el siguiente audio. Si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como este, mis cursos, sesiones y podcast en todas mis redes sociales como Observador Sistémico o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso, hay mucho más que puedes ver y compartir con alguien que sientas que lo pueda necesitar. Gracias por darte este espacio para escuchar y reflexionar. Y recuerda que lo más importante es vivir la vida y aprovecharla. No te tomes todo tan en serio. Disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro.